¿Qué nos impide alcanzar nuestro máximo potencial? He estado pensando muchísimo en esto y creo que el miedo es una de esos factores que nos detiene, que nos bloquea, que nos hace sentir pequeños, que nos mantiene en la mediocridad. Y es verdad que el miedo es útil para un montón de cosas. Por favor, no polaricemos el miedo con que es negativo en todos los aspectos. No, creo que no lo es. Creo que el miedo puede ser ese gran impulsor a generar cambios importantes en tu vida. Como por ejemplo, cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad, que si sigues comiendo de la forma en la que sigues comiendo, tu cuerpo, va a tener un desbalance mucho mayor. O a las personas que les dicen que tienen cáncer de pulmón y entonces dejan de fumar. En mi caso, el miedo a enfermarme cuando sea adulta, mayor, cuando esté viejita, ese miedo me hizo, dentro de muchas otras cosas, empezar a hacer ejercicio y mantenerlo como un hábito, porque quiero llegar sana cuando tenga esa edad. Entonces, es verdad que es muy útil, pero también es cierto que es perfecto para justificar por qué no hacemos cosas en la vida, por qué nos quedamos estancados. Y creo que el miedo es un sentimiento natural y normal en el ser humano. No hay forma de no sentirlo. Todos lo sentimos en mayor o en gran medida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre que a unos les paraliza y otros lo superan? Y creo que es la diferencia entre personas que se quedan aspirando cosas y personas que logran cosas. Quienes aspiran y continuamente están aspirando están paralizados. Pero quienes superan ese miedo, no quiere decir que no lo tengan, pero quienes lo superan son esas personas que logran hacer las cosas. Y hace un tiempo yo escuché una entrevista que le hicieron a Will Smith, donde él estaba contando su experiencia cuando se aventaba de un paracaídas. Y yo estaba escuchándolo hablar porque la verdad es una persona que yo admiro mucho. Y él decía, dentro de toda su experiencia, que las grandes cosas se esconden detrás del miedo. Y yo nunca la había entendido, honestamente, pero fue una frase que se me quedó muy grabada. Las grandes cosas de la vida se esconden detrás del miedo. Se me quedó grabada esa frase, aunque no la entendía muy bien a qué se refería él, ¿no? Y creo que en este momento de mi vida, de unos meses para acá, lo estoy entendiendo. Hay muchas cosas en mi vida que me generan un miedo paralizante a primera instancia. Muchas. Es más, creo que podría considerarme una persona bastante miedosa. Tengo miedo a demasiadas cosas. Y trabajo en eso todo el tiempo. Te voy a contar un ejemplo que capaz es una pendejada, pero para mí fue hiper significativo en todo esto. Una vez fuimos a un parque de toboganes de agua y habían dos altísimos. Y todos mis amigos se aventaron. Y yo me subí a esos toboganes y los vi a la altura y dije, no puedo. Empecé a temblar, me temblaba la cara, las manos, me sudaban las manos. Tenía un miedo impresionante. Me bajé y me subí de los toboganes, ya saben, estos que subes un montón de escaleras para llegar. Billones de veces me bajé y me subí. Y decía, no puedo. Pero yo tenía esas ganas de vencer mi miedo. Total, para no hacerles el cuento largo, me obligué, porque no tengo otra palabra, me obligué a hacerlo. Me aviento del primer tobogán. Ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda mi vida. Por eso digo que capaz es una pendejada, pero rompí un miedo que era tan fuerte y tan paralizante para mí que al estar del otro lado fue una sensación impresionante de sentir que puedo con todo en mi vida. Doy este ejemplo muy básico, pero lo he sentido en muchos momentos de mi vida, cuando tengo que dar ciertas pláticas o ciertos talleres. Cuando empecé a ser coach de indoor cycling me cagaba de miedo. Muchos momentos. Y creo también que nunca te haces más fuerte si no haces cosas difíciles. Nunca te haces más fuerte con cosas fáciles. Y he aprendido que el miedo no tienes que quitártelo. Que el miedo trae un mensaje para ti. Trae un mensaje vital que a veces hemos... Mira, te voy a compartir una reflexión que a mí me ha cambiado por completo la visión del miedo.
Si el miedo viene a traerte un mensaje, ¿qué pasaría? Y normalmente ese mensaje nosotros lo interpretamos como no lo hagas, ten cuidado, la vas a cagar, esto va a salir mal, no lo hagas. ¿Qué pasa si nosotros hemos estado malinterpretando esa señal? Y el mensaje real del miedo es hazlo. ¿Qué pasa si no es peligro, sino hazlo? Piensa en eso. ¿Qué pasa si todos los momentos de tu vida en los que has sentido miedo y has dejado de hacer algo que te hubiera ayudado a crecer, en realidad ese miedo te estaba diciendo hazlo, hazlo con todo y miedo? Y quiero leerte esta cita de un libro que se llama Todo tiene solución, de Marie Forleo, que dice: mientras más miedo tengamos de hacer algo o de responder a nuestra llamada, más seguros debemos estar de que es exactamente lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, cuanto más miedo sintamos acerca de cierto proyecto, más certeza debemos tener de que este proyecto es importante para nosotros y el crecimiento de nuestra alma. Esto a mí me pareció impresionante porque me ha permitido ver el miedo como una brújula que me indica una dirección, que me indica la dirección de hazlo. Por favor, métele juicio a esto, no te lo tragues tal cual. Hay cosas que definitivamente tenemos que tener miedo. Pero, ¿qué pasa en proyectos en los que queremos arrancar y tenemos este miedo que nos paraliza? ¿Qué pasaría si empezáramos a ver el miedo como esta señal que nos indica, anda, ve, vas, prepárate, esfuérzate, métele cabeza a esto, métele emoción a esto y arráncate? Algo que a mí me ha ayudado mucho a manejar el miedo es llevarlo a la acción. Es haz las cosas con todo y miedo. Escúchame bien. Haz las cosas con todo y miedo. No te pelees con el miedo, no te lo quieras quitar de encima, no quieras hacerlo sin miedo, porque eso no es real, eso no va a pasar. Siempre vas a tener miedo, incluso sobre todo en esos proyectos más importantes o en esos momentos más decisivos de tu vida. Pero el miedo, digamos que su antídoto es la acción. La acción es eso que va a metabolizar el miedo. Es eso que te va a ayudar a superarlo. Fíjate cómo el miedo no se quita, sino que se supera. Y te voy a dejar un ejercicio que creo que te puede ayudar mucho. A mí me sirve cuando tengo que tomar decisiones importantes sobre cosas que me generan miedo, ¿no? Escribe en una lista, primero piensa en un proyecto, algo que tengas en mente, ¿no? Y escribe en una lista cuál es el peor escenario de todos, si haces eso que quieres hacer. ¿Cuál es el peor, lo más catastrófico que puede suceder? Y escríbelo todo. Es verdad que probablemente dentro de esa lista esté tu miedo a cagarla. Pero también te voy a decir otra cosa. Todos la cagamos, a niveles emocionales, mentales, en comportamientos, en todo. Cagarla es algo innato al ser humano. Eso no se va a quitar nunca entre nosotros. Lo que pasa es que una caída no es definitiva a menos de que te quedes en el suelo. Una caída no es definitiva a menos de que te quedes en el suelo. Tenlo muy presente cuando hagas tu lista de cuál es tu peor escenario. Y cuando hagas esta lista del peor escenario, ten presente también, reflexiona qué tan probable es que pasen todos esos miedos y todos esos peores escenarios. ¿Cuáles son las reales probabilidades de esto? Y si tú no eres un buen filtro para emitir un juicio sobre esto, compárteselo a alguien que creas que pueda darte un comentario constructivo de esta lista de miedos que tienes. Y así como haces este peor escenario, el siguiente escenario que vas a hacer es el mejor escenario que puedes recibir si haces eso que quieres, que tienes en mente. Vas a ver muy probablemente como todo lo mejor que puedes recibir en tu mejor escenario va a valer todo y va a ser mucho más fuerte en tu balanza que todos esos posibles peores escenarios catastróficos que luego ni siquiera se terminan dando. Esto ha sido algo que a mí me ha ayudado mucho a reflexionar, que me ha ayudado a tomar grandes decisiones en mi vida, antes y actualmente. Me he dado cuenta que el miedo
puede llegar a enfermarme, literalmente puede llegar a enfermar mi cuerpo. Me ha paralizado en muchos momentos de vida, me ha hecho postergar decisiones importantes, proyectos importantes. Y te digo, yo no lo tengo resuelto. Yo trabajo todos los días y un mantra que tengo en mi mente y en mi corazón siempre es: hazlo con todo y miedo. Hazlo con todo y miedo. Y eso me calma muchísimo y me impulsa a lograr las cosas que quiero. ¿Esto te hace sentido? Y la verdad es que no te prometo una vida sin dolor, sino una vida sin arrepentimiento, si logras superar tus miedos. Me despido hasta aquí, esperando que esto te haya ayudado. Cuéntame, ¿te hace sentido?